Que de repente voy a querer mostrarles mi carpeta. Ujú. Y tengo aquí donde están los tutos, ¿no? ARPA Game Lab, Shooter, escenario. Esto es lo importante. Porque no sé si se acuerden del escenario que trabajé en su semestre, que era con unas estaciones de metro y todo eso. Eh, Sí. el problema de esa escena era que pesaba 256 megas. Entonces, si yo hacía un cambio de una textura que estuviera empaquetada, tenía que esperarme a que se actualizara el drive si quería seguir trabajando entre computadoras, ¿no? Por eso les digo que trabajar con librerías ligadas les puede ayudar a minorar la torpeza de un trabajo en equipo. Entonces aquí yo tengo una escena en la que estoy trabajando el escenario. Vamos a ver. Es que hoy vimos difuminado por vértices. Entonces estaba texturizando a través de Vertex Paint, si se acuerdan, donde voy a tener un material y donde voy a tener otro. De hecho, también este tipo de flujos de trabajo les ayuda porque no van a tener que preocuparse porque la textura esté sincronizada. Si se ponen de acuerdo en qué materiales pueden estar utilizando en toda la escena, lo único que estarían actualizando entre sus distintas versiones del trabajo es qué objetos van a estar con Vertex Paint, ¿no? O esta máscara sería la que ustedes estarían sincronizando entre sus distintos archivos. Y aquí el problema es que lo estoy trabajando en la escena padre. Si vieron el video de referencias de librerías ligadas, perdón, piensen que lo estoy trabajando en la escena padre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que fue un correo. Y y lo que les ayudaría es no trabajar en esta escena padre, que aquí pesa 8 megas, sino en escenas hijo que tengan pocos assets. ¿A qué me refiero con esto? Piensen en la zona como esta división. Si habilito los overlays, van a ver que no puedo editar, no puedo entrar a Edit Mode, porque esta es una referencia ligada, lo mismo que este perrito. Si presiono Shift B para Box Frame, voy a acercarme un poquito al perrito. Alt D es lo mismo que hice en ese video. Shift R, Shift R, Shift R, y vean que como quiera el presupuesto poligonal sigue siendo el mismo. Entonces aquí solo es una referencia al objeto que está en otra escena. Entonces en esa otra escena ustedes pueden tener los objetos a texturizar o en otras escenas. Piensen que ustedes tendrían la carpeta que están sincronizando entre sus distintos integrantes del equipo. Una carpeta para texturas y otra escena para objetos. Aquí podrían tener, por ejemplo, una escena. ¿Qué vamos a crear? ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear una visita. Voy a guardar mi escena. General. Y ya tengo aquí mi escena predeterminada con lo que empiezo a chambear. Y vamos a evitar complicarnos la vida. Entonces voy a eliminar todo. Tengo clipping habilitado. Vamos a ver en el mirror. Sí. Todo esto lo estoy haciendo con el modificador de piel. Si se acuerdan, lo usaba para generar rápidamente objetos. También se puede utilizar en personajes para generar rápido la silueta. Pero lo único que me interesa es generar una especie de escritorio. Y por alguna extraña razón tiene esta forma. No nos vamos a preocupar por pequeñeces ahorita. Vamos a ver qué pasa si lo elimino, si lo divido. Root 500. Ajá. Este es nuestro super escritorio. Ok,
que vamos a guardar. De hecho le voy a poner... lo importante de las librerías ligadas es que tengan tanto una organización de colecciones como de escenas. Entonces yo ahorita, como estaba trabajando este escenario solo, no tengo el problema de necesitar distintas escenas hijo. Pero aquí a la colección le voy a poner mesa. Y voy a... vean que tengo varios objetos. Tengo este cubo, que ni siquiera tiene nada. Y este otro cubo, que se llama cubo.002. Pero no me voy a preocupar por cómo se llama cada objeto. Debería, pero ahorita no hay falla. Y vean que la colección se va a ligar como todo el objeto. O sea, si yo tengo este otro objeto con el que voy a modelar una tacita, por alguna extraña razón esto va a ser mi tacita. Vean que esta taza sigue teniendo su propio origen. De hecho, aquí no lo estoy dibujando, pero voy a ver aquí en Origins, que tiene su origen también al inicio de la escena, en donde se encuentran los distintos ejes. Pero si por alguna extraña razón yo necesito complicar un poquito mi objeto y duplicarlo, Alt D para duplicarlo como instancia. Acuérdense de las instancias también. Y lo voy a estar magnetizando por alguna extraña razón. Ajá. Entonces estoy utilizando instancias porque necesito que solo necesito texturizar una taza. Y sé que siempre va a estar con esta mesita. O sea, no voy a necesitar una taza por ahí en el escenario. Entonces no tengo problema de trabajarlo en esta misma escena. Y vean que tengo un montón de objetos. Ahorita voy a guardar esta escena en OBJ y le voy a poner escritorio. Y nada más para no hacerme bolas yo solito, la colección también se va a llamar escritorio. Voy a guardar la escena y voy a cargar la escena padre, que es en la que tengo todo mi escenario. Hay un add-on que está en el video que les pasó, que les pasé, y me voy a ir a... Aquí está, item. Este add-on está instalado de manera predeterminada, solo hay que habilitarlo. Se llama Linked Libraries. Y ahí está, habilitado. Entonces voy a File, Link, y voy a buscar esa escena. La tengo en OBJ, escritorio.blend, Collection, y voy a ligar la colección de escritorio. Se va a crear en donde sea que tenga mi cursor 3D. En este caso, por alguna extraña razón, lo tenía hasta acá, porque estaba ahí modelando algo con ese cursor 3D. Y si presiono Shift C, se va a reiniciar mi cursor al origen de la escena. Shift B para encuadrar la selección, para acercarme un poquito más a ese lugar. Y de nuevo, voy a File, Link Libraries, escritorio. Entonces ahí ya se va a crear en mi cursor 3D. Tengo la ventaja de que lo estaba modelando más o menos con mis personajes base en mente. Entonces no tengo tanta bronca porque no sea gigante. Por ejemplo, con el perrito, cuando lo ligué, medía lo que un gigante, no lo que un perro gigante. Entonces aquí ya puedo Alt D y empezar a pensar en la modularidad, cómo reutilizar este mismo objeto sin incrementar mi presupuesto poligonal y ubicar estas mesitas o escritorios donde sea que necesite que se vaya poblando el escenario, ¿no? Y es también como voy a trabajar este tipo de objetos. Entonces, si me voy a Edit Library, aquí en el lado, vean que abre automáticamente el archivo hijo con este elemento. Entonces, ahí tienen de dos sopas. Una, o empaquetar las imágenes a su escena hijo
o grabarlas de manera externa. Yo por agilidad, porque no se tenga que actualizar toda la escena cada vez que hagan un pequeño cambio y sigan modelando, esculpiendo, retroprocesando y demás, lo haría con las texturas guardadas en la ruta, ¿no? Entonces aquí tengo escenario y OBJ y voy a tener textura y aquí voy a guardar las texturas con el mismo nombre de la colección, solo buscando tener una organización, ¿no? Entonces tengo escritorio y en textura voy a vamos a hacer esto rápido, ¿no? Voy a abrir bridge para mandar materiales. No, it's here, ¿por qué no? No sé si alguna vez han utilizado Quixel. No me acuerdo si lo vimos, pero el chiste es que son repertorios externos de objetos y de superficies. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, este aluminio. No me acuerdo si este es lo estable. Splash screen, sí, sí es lo estable. ¿Pero crea los nodos directamente o con el material se lo adhiere? No es automáticamente, pero es información de fotogrametría para texturas enlosables. Entonces piensa que esto lo puedo exportar y se va a mandar a Blender. Entonces si yo empiezo a ver el objeto y habilito Smooth Shading, Shift L, Object Data, y a todos les voy a habilitar Smooth Shading, puedo agregarle este material que acabo de mandar desde Quixel y ya todos lo van a tener. De hecho no sé si pueda aplicarlo aquí desde el modificador de piel, creo que no, vamos a ver. Entonces tengo aquí el material que se importó desde Quixel y le voy a habilitar un control T para, gracias al Node Wrangler, generar estos nodos de manera automatizada. Pero parece que no. Entonces para evitar broncas voy a seleccionar todos los objetos que comparten la información de vértices y voy a eliminar los modificadores. Menos a uno, menos a este. Porque como comparten la información de vértices, al aplicar los modificadores, deshago la sincronización de instancias, aplico todos los modificadores y va de nuevo, control L, Object Data, y a este voy a ligar la información de objeto. Entonces como son instancias, cada que yo modifique uno de ellos, se van a modificar el resto. Como si fuera un arreglo, ¿no? Exacto. Pero la ventaja de utilizar instancias es que pueden tener su propia operación de transformación. Entonces puedo tener escalas, rotaciones, ubicaciones independientes. Sin embargo, la modificación sí se va a heredar. Okay. Entonces aquí voy a GZZ para mover en el eje Z local. Bueno, no me convence. Más fácil. SZ. Ajá. Y aquí ya tengo un material procedimental que me sigue sin convencer. Entonces vamos a corregirlo un poquito. Vamos a ver si funciona esto. Entonces, como estoy utilizando ya me acuerdo por qué. El mapeo según información generada. Acuérdense que estoy buscando generar el mapeo lo más automatizado posible para que no tengan que desdoblar objeto por objeto. Entonces voy a utilizar un Hue Saturation y un Color Ramp para contrastar esta información, porque como el material base de por sí no es tan claro, estoy contrastando la información solo para saber cómo se está envolviendo, ¿no? Automáticamente. Aquí ya por lo menos espero que puedan ver ahí. Eso ya es un poquito más claro. ¿Qué está ocurriendo en el desdoble? En la envoltura, perdón. Ahorita aquí así lo voy a dejar. Porque ahí puedo ver qué está pasando, ¿no?
con mi envoltura. Según cómo estoy escalando de repente los vértices, es como se modifica. Entonces aquí ya puedo ir controlando cómo le voy a hacer para envolver la textura. Voy a utilizar Pero, algo... profe, ¿Qué pasó? ¿y se podría también hacer como un smooth dentro del material procedural? Bueno, No sé si es esto a lo que te mapeado. refieres. Ajá, sí. Es justo a lo que iba. Este... Ah, Porque no necesito desdoblar objeto por objeto. Gracias a esto que se le conoce como triplanar mapping o box mapping en Blender, la manera predeterminada de envolver una imagen es con flat. La de triplanar mapping es box. Tengo este difuminado para esconder las costuras. sí. Entonces, ya que encuentro más o menos cuál es el valor ideal para este material que acabo de importar de Quixel, pues ya estoy un poquito más satisfecho, ¿no? Entonces, de repente puedo cambiar el escalado. Acuérdense de controlar con Shift qué tan intenso quieren que sea un cambio de valor. Tal vez algo así. Y ya estoy satisfecho con este mapeo. Y veo que este es el valor que voy a necesitar, ¿no? Quixel exporta el material preparado para sombrear un objeto, pero no para adaptarse a las formas. Entonces ahí es donde necesito corregir esto. Voy a cambiar a box y pego el valor. Box, pego el valor. Shift clic derecho para redireccionar ese valor y lo conecto a las demás imágenes. Entonces cuando vea el resultado, ya todas las imágenes tienen este mapeo. Profe, ese de box ya viene dentro de ese nodo o es un addon. No, ya viene. Desde el 2.8 creo que está. Está bien chafa en este material. Vamos a ver si sí es. Sí se está viendo, nada más que el material está bien liso. Pero bueno, esa es una. Déjenme mostrarles una diapositiva de la Supra Presentation. Sobre escenarios, materias, escenarios, flujo de modelado. Tiene su imagen al revés. ¿Qué imagen? Ajá, bueno, yo la veo al revés. O sea, como si escribiera de izquierda a derecha. ¿Lo sigues O viendo de espejeado? derecha a izquierda. Sí, como espejeado. Ya regreso. O sea, ahí leo A, I, C, N, E, y aparte está como todas las letras están como volteadas. Yo acá lo veo normal, ¿eh? Ok. ¿Alguien más? O sea, sí lo entiendo, pero se ve raro. No, sí, qué bueno que me dices. A ver, vamos a ver si en Virtual Cam... Ah, ¿se está volteando? ¿Así está mejor? Sí, ya. De hecho, yo lo veo al revés. Aquí ya lo estoy viendo al revés. Pero bueno, sí, mientras ustedes lo vean bien, está bien, ¿no? De hecho, yo lo estoy grabando antes de este proceso de exportar la cámara a Discord. Entonces la grabación va a verse bien, como quiera. Pero bueno, ahí ya lo están viendo bien. Mientras. Ah, si no Por favor, regrese, sí le entendía. A lo que decía nada más le decía. Por si. No, qué bueno que me dices, para que también lo vayan viendo aquí en vivo y si tienen alguna duda, pues de una vez, ¿no? Ok, gracias. Sí. Entonces, vean que aquí les explico un poquito lo que pasaba con las librerías ligadas, de cómo se les puede ir el presupuesto poligonal si no se organizan a tiempo, y cómo este utilizado de materiales enlosables y semiprocedimentales, o sea que sí dependen de imágenes, pero que los pueden automatizar tantito, es algo que los va a ayudar a texturizar grandes espacios, porque si no todo va a terminar pixeleado y pues se les va a ir el tiempo. Entonces, aquí tengo estas tacitas que nada más me están sirviendo para el ejemplo y voy a importar otro material. Entonces vamos a ver superficies. Profe, entonces digamos que tenemos que,
O sea, si yo cargo dentro de mi, o sea, el archivo hijo, tengo que cargar también parte del padre, o el padre nada más lo carga una computadora y yo nada más cargo el archivo hijo y a mí nada más me aparece como la ilusión de los demás. ¿Cómo? Es que se desconectó mi internet. Escuché la primera. No te preocupes. Todas las escenas las deberían de tener todos. Pero la ventaja de hacerlo así es que esta padre es una que casi no tendrían que tocar. Porque, mira, voy a declarar este objeto con otro material. Vamos a darle este de cobblestone. Que todavía no corrijo a mano cómo está envolviéndose el material. Pero lo único importante que quiero mencionar ahorita es que si yo ya estoy satisfecho con mi texturizado y yo como integrante del equipo dejo de modificar esta escena, puedo irme a Return to Original File y ahí puedo ver que todas las mesitas, todos los escritorios que tengan que sean de librería ligada van a exacto, van a tener esa modificación. Okay. Oiga, pero antes de que pase otra cosa, los nombres tienen que estar exactamente igual en todas las computadoras, o sea, o sea, la carpeta tiene que llamarse igual en todos, con los objetos iguales en todo, dentro de carpetas, o sea, todos los atajos tienen que ser iguales en todas las computadoras. Relativos. Por eso les decía que habría una carpeta de OBJ donde tendrían sus escenas de todos los objetos hijo y sus texturas. Y eso, Entonces, mientras... para también ponernos de acuerdo. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Sí, para que mientras esta escena de escritorio.blend, vamos a abrir la escena y voy a rápidamente aplicar todos los modificadores y unwrap. Vamos a ver el desdoble de coordenadas. Qué feo desdoble de coordenadas. ¿Por qué se desdobló así? Ah, ok, todo está desconectado porque no hay una costura, me parece. Maxim, acuérdense de UV, Live Unwrap y sincronizar las vistas. Ahí está. Y voy a empezar a desdoblar Maxim. Y por ejemplos de ahorita, así lo voy a dejar. Entonces me voy a Texture Paint y voy a crear un nuevo material, ¿no? Le voy a poner escritorio. Mesa, no sé. Entonces aquí puedo agregarle una nueva textura. Vamos, ya me dice que el material no tiene texturas. Le puedo agregar una de color y le voy a poner, 1024 está bien, sin canal alfa, vientos. Y la voy a pintar. Aquí es donde les digo que podrían tomar una de dos decisiones. Para empezar voy a utilizar simetría para no tener que trabajar todo dos veces. Y la otra es que pueden empaquetar la imagen. La bronca de eso es que eso puede hacer su archivo un poquito más pesado. Porque ahí... ¿Mande? ¿Cómo empaquetar la imagen? Ahorita lo hago, espérame. Quiero que vean cuánto pesa 905 KB de ese pequeño escritorio. Y le voy a agregar add, porque por alguna extraña razón tiene un brillito y aquí lo voy a pintar con toda la calma del mundo. Supongamos que eso está bonito y ahí lo dejo. Entonces si entro a render, ya está bien bonito mi escenario. Entonces salvo la escena, pero la imagen no se va a ir. Porque acuérdense que esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que no grabamos de manera externa la imagen y se borra, ¿no? Pero a partir del 281, creo, si aquí me regreso a la escena padre, me va a decir, oye, güey, se te está yendo una imagen, ¿no? ¿Quieres guardarla o no guardarla? Y si la salvan, vamos a ver aquí qué pasa. Ya se subió un poquito el peso. Creo que sí se guardó. Vamos. Nadie se ve preocupado tanto por nosotros. Voy a guardar la imagen. Y este archivo ya no pesa 900 KB. Ya pesa 1 MB 338.
Sé que ahorita no, parece que no es mucho, pero piensen que sus objetos pueden tener un montón de texturas y eso va a hacer que cada vez se infle más la escena Sí. y se va a tardar más en actualizarse. La ventaja de como quiera trabajarlo por librerías es que la escena padre sigue pesando 8 megas, porque solo son referencias a otras colecciones. Por eso no pesa nada este escenario. Lo que va pesando son Oh, las escenas hijo. Qué Entonces, mágico. aquí lo que haría, en lugar de empaquetar la imagen, que es lo que hace Blender cuando te pregunta, oye, ¿no quieres oiga, llevarte la profe, imagen? y ¿Qué pasó? también se tendría que, ay, creo ¿Cómo? que- Se cortó. Ah, se desconectó. Ese fue Telmex. Mm, El mío es Telcel. Changos, ¿estás en datos? No, es un paquete para la casa que ya venden, pero igual está chafa. Vale, no sabía eso. Regresó. Pero ¿Regresó Vero? ¿Qué pasó, Vero? ¿Me sí, estabas es que me preguntando algo? sacó. No te preocupes. Ah, que igual entonces las imágenes tendrían que ser de la misma resolución, ¿no? Bueno, del mismo tamaño, para Mm, que no hubiera como que se pixelearan o algo así, ¿no? No, eso ya es cuestión de la densidad Texel. Eh, voy a ligar los materiales y todo lo voy a desdoblar y voy a crear una nueva imagen con UV Grid. O sea, eso ya es de cada material. Ya es de cada objeto. Pero entonces el objeto sí debería ir escalado a uno, ¿no? Como para que todo estuviera en orden, o tampoco habría como problema. No, sí, por lo general, si no estás utilizando escalas a propósito, sí les recomiendo que lo tengan aplicada, la escala. Esa es una de las broncas que luego se pueden estar ahorrando. Pero aparte, no es tanto cuestión de la escala, porque ve que si yo lo escalo, si escalo esta tasa, puedo decir, pues ahí la resolución, la densidad Texel ya se está generando un poquito más uniforme. La densidad Texel, piensen que es como volumetric pixel. Estoy inscribiendo con mouse. Volumetric pixel es voxel y Texel es texture pixel. Entonces, en third person shooters Ok. o en escenarios o en objetos más bien que son vistos a la distancia, el estándar de ahorita, o hace unos 2 años, era 512 píxeles cada metro de área. Y en un hero asset o en un objeto bastante importante o en un first person shooter ya se utilizaba una densidad Texel de 1024 píxeles por metro. Entonces, lo que nos va a importar del desdoble de coordenadas es cuidar esta uniformidad. Vamos a UV Editor. Y aquí el desdoble está mal, ¿no? No lo estoy cuidando. Pero si empiezo a escalarlo, veo que ya esos cuadritos ya son un poquito más uniformes con el resto de la escena. sí. Menos estos. Entonces ahora selecciono esta isla y las escalo un poquito. Un wrap. Vamos a darle una costura. Maxim. Ya que tan cuidado sea su desdoble de coordenadas, pues depende de cada objeto, ¿no? Pero es algo que va a evitar que tengan detalles de más donde no tiene sentido. Entonces piensen que aquí, por ejemplo, podría... vamos a agregar un objeto con un modificador de piel. Skin Modifier, control 1 para modificador de piel. Y por alguna extraña razón hay un reloj en esta mesita. Voy a duplicar este vértice, lo voy a marcar como raíz. Eso no se puede hacer. ¿Cómo no? Ahí tengo mi relojito.
Entonces voy a convertir Mesh from Curve Meta Surface Text. Todo esto que estoy haciendo es nada más aplicar los modificadores. Voy a unirlos. Y a estas aristas le voy a emparentar el origen. Shift S, Cursor to Selected. Q, Origin to 3D Cursor. Y ya puedo magnetizarlo, escalarlo. No sin ignorar aplicar la escala. Entonces, por alguna extraña razón, mi escena tenía aquí un relojito. Shade Smooth. Voy a habilitar normas con Auto Smooth para que los cambios planares impliquen ese sombreado planar. Y voy a ligar el material. Ahora vean que no está respetando esa densidad texel, porque no tiene un desdoble. Voy a aplicar un Marksim on Wrap. Y aquí ya puedo ver cuál sería el error de pensar que todos los objetos necesiten el mismo mapa de 1024 KB, ¿no? De 1024 píxeles, perdón, de 1024 por 1024. Si creo que todos necesitan ese 1024, voy a tener un montón de detalles aquí en el reloj, cuando en realidad, si cuido esa densidad texel, veo que puedo cubrir esa necesidad con unos 512 píxeles o mucho menos, ¿no? Si esto lo estuviera desdoblando de manera simétrica, hasta con 100 píxeles, yo creo que pueden texturizar ese ¿qué es? Reloj. Y se va a ver bien, ¿no? Entonces aquí no lo estoy haciendo bien, ¿eh? No estoy tomando medidas, no estoy pensando en que este objeto mide 1 metro. De hecho, vamos a hacerlo. Este objeto mide 1,70. Y si lo hiciera de manera simétrica, si esto vamos a separarlo. Ajá, me faltó. Si reviso este objeto, mide en el eje X casi 1 metro. Entonces todo el objeto debería de involucrar, para un third person shooter, 512 píxeles cuadrados más o menos. La mitad... ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La mitad del mapa, ¿no? Obviamente no me juzguen por este desdoble, pero... vamos a habilitar en los overlays. ¿Dónde están los overlays? 291. Si estoy en Ubiator, sí. Creo que siguen acá en View. Es que eso ya lo cambiaron en el 291 o 92, no me acuerdo. Entonces voy a analizar la distorsión por área. Entonces vean que aquí... ¿cómo voy a hacer esto? Puedo... Bueno, supongamos que lo hice bien. y voy a ubicarlo en esa área. Entonces, si reviso otra vez la densidad texel, eso, si ya empiezo a tomar mis medidas correctamente, veo que es más o menos la necesidad de la textura. Entonces, estos otros objetos ya los puedo texturizar con esa medida en mente, ¿no? Wrap, vamos a ver qué está fallando ahí. Control E, Marksim, y ahora sí. Control E, Marksim. Va a estar horrible ese desdoble, pero ya puedo por lo menos saber cuánta textura voy a necesitar para esa densidad texel, porque la densidad texel la calculé con este objeto. Viendo que mide casi 1 metro, veo que esa relación del UV grid al objeto es más que suficiente para las dimensiones del objeto. Entonces veo que esta zona está excediendo esa densidad texel, ¿no? No necesito toda esta textura de 1K para esa pequeña manija de la taza. Entonces ahí puedo ir controlando la dimensión de la textura necesaria. Y ahora sí. Ya tendría que texturizarlo con cuidado. Ok.
no quiero esta, quiero esta. Oiga, profe, y también Grease Pencil, se puede exportar, o sea, se puede hacer este linkeaje o no sé cómo sea. Ah, ok. Como colección, ¿tú Al dices? igual que las animaciones. Fíjate que no he usado Grease Pencil como colección. Voy a dejar de texturizar. Aguanta. Bueno, ni siquiera necesito Sí, sí. texturizarlo. Híjole, ya me crashó. Cuando les pase eso, recuerden que tienen autosave. Ese me ha salvado de repente estrés. Entonces tengo recover, autosave. Veo aquí por detalles la fecha modificada, 9:49, hace un minuto. Si acaso se ve la textura, porque eso no lo guardé de manera externa. Pero guardo, bueno, más bien recupero todo ese trabajo de desdoble y demás, ¿no? Y me aseguro de estar trabajando en esta textura. Entonces ahí, supongamos que está bien bonito. Multiply. Y ahí terminé de texturizar. Y quiero guardar de manera externa esta textura. Entonces voy a salvar la imagen y esto es a lo que me refería. Image, Save As. Y voy a guardar en TXT. Escritorio.mesa, base color. Así es como la guarda Blender cuando tú agregas nada más una textura de base color. Porque piensen que esta imagen no la creé a mano. Se creó automáticamente y se conectó al nodo al querer texturizar esta información de color. Vamos a eliminar esta tantito. Ah, es el modificador de mirror lo que me está generando ese artefacto que de repente se esconda. Entonces ahí estoy por alguna extraña razón contento con mi texturizado. Salgo a Object Mode y empiezo a texturizar. Por ejemplo, ahora me voy a Tool y voy a agregar una nueva imagen para la aspereza. Y ahí lo va a crear, escritorio.mesa roughness, sin canal alfa. Y se va a conectar automáticamente a la entrada de aspereza del material. Entonces aquí puedo implicar que todo esto de abajo va a ser completamente reflectivo. Todo esto de arriba va a ser completamente áspero. Y por alguna extraña razón ahí cayó un poquito de agua. Entonces va a tener zonitas ahí bastante reflectivas. Salgo Object Mode y de nuevo voy a guardar de manera externa. Esto lo hago de manera intencionada para evitar que se actualice toda la escena. Piensen que esto lo estoy pensando como una carpeta compartida. Entonces aquí en su escena, en su carpeta padre, perdón, o su carpeta raíz, tienen la escena padre y en OBJ tienen la escena en la que están trabajando su escritorio y en TXT las texturas resultado de este trabajo. Entonces cuando ustedes estén texturizando, nada más van a tener que ir guardando estas imágenes, no tienen ni siquiera que guardar la escena. Porque en teoría ya tienen todo listo, ¿no? Ya están desdoblando, ya retopologizaron, ya desdoblaron, ya hornearon, ya nada más es chamba de texturizado. Y si regresamos a la escena padre, me dice que no está ligado, pero eso es porque abrí la escena sin venir de la escena padre. Voy a guardar la escena. File, Open Recent, MD. Estas deberían de estar guardadas. ¿Qué está pasando? Image, Save. Si lo guardé de manera externa. Pienso que fue eso. Y Base Color. Image, Save. MD. Voy a ignorar eso. Y aquí vemos que ya está actualizada ese trabajo de texturizado. Entonces, si se acuerdan de Vertex Blending, es como terminé trabajando esto hace ratito.
Esto sí es algo que se iría con la escena. Esto no es un trabajo de texturizado, esto es nada más un trabajo de preparación del objeto. Entonces utilizan Vertex Paint y van indicando dónde quieren qué material. Esto sí, si van a utilizar materiales externos como los procedimentales de Quixel Bridge, sí necesitan organizarse respecto a su carpeta de materiales descargados. Porque piensen que aquí yo estoy trabajando de manera aislada. O bueno, más bien de hecho estoy trabajando entre la computadora de escritorio y la lab. Entonces necesito que los materiales siempre estén cargados. Entonces yo tengo en mi OneDrive una carpeta para el Megascans Library. Ustedes tal vez necesiten o sincronizar esta carpeta, que todos tengan la misma información, o desde Quixel, si van a utilizar Quixel, configurar su carpeta de materiales descargados para que esté dentro de su carpeta del escenario que se están compartiendo. De esta manera, cada que alguien descargue un material y diga, pues ahora voy a utilizar esta pared romana, la descargan, se va a mandar a sus materiales, y ya si alguien la utiliza en su escritorio, la deben de ver como resultado en la escena padre. Porque piensen que esta escena padre no va a buscar Benemérita, OneDrive Luis, GameLab, Strategic Shooter y escenario, sino que va a buscar a partir de la escena padre hacia abajo. Entonces, lo que va a buscar es raíz, materiales o Megascans Library, concreto romano. Y va a ligar todas las texturas necesarias, ¿no? Si quieren, vamos a probar otra colección. Oiga, ¿Qué pasó? oiga, profe, y una pregunta. Entonces, nada más como para cargar, tendríamos que cargar cada objeto, o sea, exportar exportar y luego importarlo de un dentro de un ¿Escenas? pues archivo de Blender para poder texturizarlo y ya luego guardar la textura. Mm, Sí, eso es cierto. sí, por colecciones. Yo les digo que esta organización es una que sí tiene beneficios. La bronca es si vienen de otra paquetería o si no trabajaron con esta organización como a prueba de futuro, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, tendría que estar importando este solecito que pinté en Grease Pencil por alguna extraña razón. Es un sol. Fijamos que es un sol. Pero lo pintó afuera, ¿no? No lo pintó dentro del padre. No, lo estoy pintando en la escena hijo. Ajá, pero me refiero que si ya tenemos todo en la escena padre, ¿cómo se carga para la escena hijo? ¿Tengo que exportarlo Ok. a la hijo? Sí. Y luego de la hijo volverlo a exportar Sí. a la padre. Voy a hacerlo acá. Ok. Es que de hecho eso es algo que yo tuve que hacer, porque cuando aprendí esto de librerías ligadas dije, wow, no debería estar haciendo esto. O sea, no debería estar trabajando como he estado trabajando, ¿no? Entonces, Sí, claro. aquí por ejemplo, hay varias cosas que sí quiero tener en la escena padre. Cuando voy a trabajar con modificadores, por ejemplo, aquí tengo un objeto que está utilizando un modificador radial. De arreglo radial. Entonces, ya saben, ¿no? Trabajo nada más una pequeña sección de la glorieta. Y eso se va a replicar en toda en la circunferencia. Entonces, nada más voy a trabajar esta pequeña parte. Entonces, esto no lo voy a ligar por librería. Prefiero tenerlo en esta escena padre. Pero si hubiera algo que sí voy a utilizar varias veces, y quiero ahorrar el presupuesto por ejemplo con estos árboles, pero tengo algo, creo que este es real, esto no está ligado, lo que haría sería cuidar la ubicación, porque mira, mi cursor 3D está en el origen de la escena, Shift C, cada que yo ligue una librería se va a ligar ahí. Entonces voy a copiar este domo y me voy a ir a la escena hijo. Edit Library, escritorio. Pero no voy a pelar escritorio. La última vez que se guardó esta escena hijo tenía aquí una capa, una colección. Con 1 en el teclado la dibujo. Y con 2 tengo Grease Pencil. Ahora voy a crear una nueva colección para domo. Y en esta tercera colección voy a pegar este objeto. La bronca de este objeto es que si dibujo los orígenes, Origins,
y Statistics. La bronca de este objeto es que tiene la ubicación que estaba en la escena padre, ¿no? Porque todo lo construí ella allá sin saber cómo organizarme. No hay problema. Alt G para reiniciar la posición para que esté en 0,0. Y si regreso a la escena padre, voy a ver. No se mueve. No se mueve porque este lo copié y lo pegué. No es una colección todavía. Ah, ok. Pero puedo irme a... Ya tengo de dos sopas. Una es o generarlo aquí el objeto y después copiar las operaciones de transformación de este. O simplemente Shift S, Cursor to Selected. Y aquí File, Link. Y voy a buscar la colección en OBJ, mi escena hijo. Collections, Domo. Como reemplazarlo, ¿no? Exacto. Entonces Oh. aquí ya tengo la colección. Y aquí el objeto. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Porque hay un naranja ligeramente más tenue. Y de hecho hasta el objeto tiene el wireframe un poquito más claro. Y vean que esta esfera, que era la que tenía aquí creada de manera nativa en la escena padre, no me permite modificar la librería ligada. Este sí. Entonces, si este domo lo modifico acá en la escena hijo, vamos a extruir unas caras aquí, por alguna extraña razón. Ajá, eso modifica mi material procedimental. Vamos a hacerlo entonces en estas caras. F. Ahí con eso. Return to original file. Y voy a ver esa modificación, ¿no? Entonces, si no pueden ligar la colección a la hora de... si no pueden reubicar el cursor 3D a la hora de ligar la colección, lo que pueden hacer también es, tienes la colección que creaste por alguna extraña razón aquí en tu cursor 3D, no hay bronca. Seleccionas la colección ligada, Shift el que ya estaba aquí, y aquí tienes Location, y voy a clic derecho, Copy All to Selected. Y eso va a mandar mi colección a donde estaba el objeto original. Ya nada más tengo que borrar el objeto original. Y aquí ya tengo una colección. Si vemos mi presupuesto poligonal, 2.334.000. Voy a Alt D, cheño. Alt D para duplicar mi colección, Shift R, y no se modifica el presupuesto poligonal. Qué buena trampa, profe. Sí, habría estado bueno aprenderlo en escenarios, ¿no? Lo mismo digo. Yo me quedo con... Estaría bueno haberlo aprendido en mi carrera. Pero sí, pues ese es un trucazo para ir organizando sus escenas. Y esto también se los platico que es como el Vertex Blending, ¿no? Es exclusivo al motor objetivo. Si yo voy a utilizar Vertex Blending en Unreal, debería de preocuparme por cómo se utiliza Vertex Blending en Unreal. O las texturas procedimentales, ¿no? Los materiales procedimentales. No son solo una manera de automatizar, sino que se tienen que preocupar por cómo van a automatizar dentro del motor objetivo. Se los menciono porque ahorita estamos viendo cómo generar escenas padre y sus referencias a escenas hijo dentro de Blender. Pero esto es algo que tendrían que cuidar en el motor objetivo. Si esto fuera para Unreal, tendrían que ver cómo generar referencias dentro de Unreal. Me parece que son las blueprints en Unreal o los prefabs en Unity. Y ya tendrían que estar cuidando eso, ¿no? Sí. Profe, y nos recomienda, por ejemplo, hacer si queremos hacer un render, utilizar Unreal o utilizar aquí mismo dentro de Blender. ¿Para cuándo lo tienen que hacer? Para hacer como la toma, porque he visto que Unreal también saca muy buenas como para ya hacer tomas para animación y para filmes también, ¿no? Sí. Pues si saben utilizar bien Unreal, yo se los recomendaría hacerlo ahí. Yo, por ejemplo, ni siquiera tengo una tarjeta gráfica con Ray Tracing.
Entonces mi compu carcachea ya con unas cuantas luces y reflejos y demás. Entonces, aunque mi ventilador estaría muriendo, sería más fácil obtener bueno, si supiera utilizar bien Unreal, sería más rápido sacar un render competente ahí. Pero si lo pueden sacar acá, pues también. O sea, no le huyan al motor objetivo. Si se dan Profe, y cuenta otra nada más. pregunta. ¿Qué pasó? ¿También las luces o la iluminación se puede exportar? No. Ah, sí. Pues es que son objetos, ¿no? ¿No valdría? Sí, pero la configuración de cada luz va a variar según el motor. O sea, tengo entendido, esto no lo he hecho yo, que se va la referencia, se va la ubicación, como las librerías ligadas, ¿no? De hecho, eso es algo con lo que están molestando también a los desarrolladores de Unreal, porque están desarrollando add-ons para transferir el flujo de trabajo de Blender a Unreal. Y le dicen, y la primera pregunta con la que estaban invadiendo el stream era, oye, ¿y qué onda con los procedimentales, no? ¿Qué van a pasar con los nodos y las texturas? Y la respuesta era, aguanten, no sé cómo vayan ahorita, pero sé que algo similar puede desarrollarse para las colecciones, porque si te das cuenta, como no es polígono real que yo pueda modificar aquí, lo que está pasando es que hay una referencia, de hecho está emparentado a un empty, toda librería ligada, que que lleva ubicación, rotación y escala. ¿Qué es lo que está moviendo, rotando o escalando? Ya depende de la librería ligada. Entonces, según yo, así es como se pueden transferir las luces. Pero piensa que también podrías utilizar, por ejemplo, ¿dónde tengo aquí luces? Más fácil. Acá. Instancias en luces, porque aquí tengo un sol que tiene una rotación y una intensidad y una ubicación. Como es un sol, no importa la ubicación, solo la rotación. Entonces va a ser más fácil que cuando lo pase a un motor como Unreal o Unity, lo declare como un sol, ¿no? Ok, profe. Pero no es tan limpio el copiar y pegar la luz. De hecho, nunca he trabajado... Lo que iba a revisar ahorita, vamos a ver si se puede, es trabajar con Grease Pencil como referencia, como librería ligada. Entonces, File, Link, Grease Pencil. Y mira, sí se puede pasar. La razón por la cual yo no haría esto es porque Grease Pencil puede ser un poquito pesado. Piensa que es que no está optimizado, pero también lo puedes duplicar como una instancia, Alt T para duplicar como instancia, y lo vas colocando donde quieras, ¿no? Estos solecitos, y después te vas a la librería, y si aquí en la librería o en la colección de Grease Pencil creo que hay no sé si era Dissolve o había como un Decimate para Grease Pencil. Ah, claro, aquí está. Y he de pensar que también respeta la animación, ¿no? ¿Quién sabe? Muy buena pregunta. Ah, ajá. Sí, la respeta ahorita que me recuerdas. Va a carcachear un poquito mi compu porque no lo tengo optimizado. Pero ahí está. Mis librerías ligadas tienen una animación de prueba, ¿no? Nada más estoy ahorita viendo cómo trabajar esto. Pero estaba revisando qué modificadores utilizar para generar este movimiento sutil de la vegetación. Y sí, se viene con todo y animación, ¿no? Entonces todos estos árboles son librerías ligadas. Hasta los edificios de allá atrás son librerías ligadas. Lo que sería un poquito más interesante es tener esta animación por colección con un ligero desfase, ¿no?
Se puede hacer bastante... Se puede falsear, ¿no? Puedes darle ilusión si tienes dos árboles idénticos, pero con una animación asincrónica. Entre colecciones tendrías colección de árbol animado 1 y colección de árbol animado 2. Y ya con eso puedes fingir que tienes una animación más compleja de lo que en realidad tienes, ¿no? Sí. Y no sé, pero no se podría cambiar desde el padre, ¿no? No, O no, sea, no. siempre sería desde el hijo. Exacto. Ajá. Sí, las referencias nada más son para ir poblando tu escenario, ¿no? Por eso les digo que la padre, en teoría, no deberían de modificarla mucho. O no debería de entorpecer su trabajo. Porque mientras alguien está preocupándose por cómo se lee el escenario, probablemente alguien esté texturizando este mismo árbol. Y ya el que esté trabajando la escena padre está preocupándose por cuestiones de composición o no sé qué preocupaciones tengan en su escenario, pero no estarían modificando los archivos que tienen aquí en escenario TXT o en escenario OBJ, ¿no? Porque el chiste es que ustedes puedan delegar la chamba, que alguien diga, ¿sabes qué? Yo me echo las casetas telefónicas, yo voy a controlar una animación de los árboles y cuando esté lista ya nada más tienen que religar esa colección, ¿no? Te lo digo porque hace rato yo hice eso con este domo, que no era una colección y después lo tuve que hacer, ¿no? Entonces piensa que si yo aquí ya tuviera una animación desincronizada o desfasada de estos árboles, pues nada más tengo que ligar la colección y reemplazar la ubicación y escala de este árbol. Por ejemplo, si quisiera que este árbol fuera el que tuviera una animación desincronizada, pues lo mismo que hace rato, ¿no? Clic derecho, copy all to selected, si tuviera algo seleccionado, y ya con eso, ¿no? Ok. Así o más o menos. Ahora. No, pues sí, ya nos mega claro, profe, Sí. que sí. Mientras. Espero que no sea Así sarcasmo. estamos. No, en serio. Porque sí, habíamos trabajado con Maya, con con un escenario seteado. Con Dropbox. Ajá. Pero era cargar todo, cosa por cosa. Sí. Y pues era más como para la ubicación, digamos. Ujú. Piensa que el A menos que requerimiento alguien de Google cargara Drive todo. no te lo quita esto, ¿no? Nada más es como sincronizar lo menos posible. Mm, Y eso de sí. que te setee el proyecto, se lo dije también a Cheto, ¿no? De que no estés pensando así de un programa, sino preocúpate por qué hace la herramienta o el botón que quieres. Porque muchas veces los programas no están construidos de la misma manera, pero sí para cubrir las mismas necesidades. Entonces piensen que aquí en Blender conocimos la teselación dinámica, como te platicaba, ¿no? Como Dynamic Topology, aunque en ZBrush se conozca como Sculptris Pro. O sea, no es el nombre de la herramienta o lo que quieres que te haga en bandeja de plata, sino qué está haciendo, ¿no? Y ya Cómo lo vieron... utilizas también. Exacto. Y ya vieron que ahorita esta configuración sí es un poquito manual, ¿no? De las librerías ligadas y de las carpetas. Pero yo sí creo que es muchísimo más eficiente a nada más estar compartiendo todo el tiempo, ¿no? Aparte también tiene como razón porque pues realmente no tendríamos por qué estar como todos abriendo el escenario todo el tiempo, si realmente nada más uno es el que necesita abrirlo, mientras los demás trabajamos las texturas. Exacto. Sí, totalmente. Pues, Sí, va. pues muchísimas gracias, profesor. ¿Tienen alguna duda? Yo ya creo que es así todas mis dudas. Yo Hasta ahora. también. Ya Creo con que lo ya que ya ves. necesitamos equivocarnos. Ujú. Sí, yo creo que más que nada es empezar a hacer algo porque
Tenemos bastante tiempo, bueno, yo por lo menos llevo bastante tiempo sin usar Blender. Me acostumbré un poco a Maya, pero pues no, o sea, sí, es poco a poco. Si las dudas van saliendo, pues yo creo que sí nos va a poder contestar, ¿no? Sí, sí, sí. Tus gelatinas son panes. Son pastes. Ah, Es un parque de Pachuca. ¿Es un qué, perdón? Ah, no escuché. Y aquí va a tener la venta de esquites. Algún día. ya algún no, día. ya terminó su monito de los pulques. No. Lo abandoné. Ese estaba padre. De hecho, ese es para este proyecto, precisamente. Sí, proyectos abandonados. De hecho, el compita del pulque era ese. Y ya lo fui trabajando, ¿no? En otra escena. Les enseño cómo va, pero... Open, don't save. Creo que ya Personajes. vio las nuevas tarjetas de AMD que van a sacar. Sí, pero tengo el mismo presupuesto para esas que para las 3090, entonces sigo viendo desde aquí a la distancia. Ay, no, yo apenas me compré una 2070 Ujú. y sí me hubiera esperado yo para ahorita. No me salieron las pelo. nuevas. Pero bueno, no era mucho la diferencia, tan radical. Sí, es lo que dicen de los saltos generacionales, ¿no? De cómo a la generación 10 hubo un buen salto y ahorita con la 30 todos los que se acaban de comprar la 20 dicen, híjole. Pero pues sí, no todo el tiempo se puede estar prediciendo eso, ¿no? Estar comprando todo. Sí, sí, sí. Yo por eso dije, igual y en un añito. Ya que salga la 3090 Ti, ya me voy a poder comprar la 2070. Exacto. La 1080. Ándale. Sí pasa. Entonces este es el compita para el mismo proyecto y lo mismo de todas las preocupaciones, ¿no? Cómo estar optimizando, que no se pixelee, que se lea bonito. Pero ahí para otro semestre de personajes, porque ahorita tengo otros que quiero terminar este semestre. Ya quiero tener que riguear en diciembre. En vacaciones. Esto está bien padre. Ujú. Gracias. Entonces, ¿eso lo ven personaje, lo del pelo y todo eso? ¿O Sí, en escultura digital? en Ay, personajes. no, profe, no me haga tomar personajes. No pueden ignorar anatomía y todas esas preocupaciones. No pueden llegar a optativas sin estresarse, entonces ahí es donde. Eso más que nada, sí. ¿Qué acaso no todas son como teoría del color? Voy a dejar de grabar mejor. Ay, Bueno, ¿alguna duda que quieren que quede grabada? no, profe, creo Vientos, que ya nos aclaró muchísimo. vientos.